hablemos del esplendor de Violet. Las novelas románticas, por definición, tienen finales felices. El héroe y la heroína se juran amor eterno, y es obvio que ese final feliz será para siempre. Sin embargo, eso significa que nuestra autora no puede escribir una verdadera secuela. Si tomara al mismo héroe y a la misma heroína de un libro anterior, tendría que poner en peligro su final feliz antes de garantizarle otro. En cambio, las series románticas son una especie de colecciones de spin-off, con personajes secundarios que regresan para protagonizar sus propias novelas, y los protagonistas anteriores aparecen de vez en cuando según sea necesario. En contadas ocasiones, el autor tiene la oportunidad de elegir un personaje y verlo crecer a lo largo de numerosos libros. Por este motivo, Violet Bridgerton ha sido tan especial. En su primera aparición en El Duque y yo, era una madre normal y corriente bidimensional, típica del período de la regencia, pero a lo largo de los 8 libros creció muchísimo. Con cada novela de los Bridgerton se revelaba algo nuevo, y cuando se terminó De Camino a la Boda, Violet se había convertido en un personaje de los favoritos de la serie. Los lectores insistían en que escribiera un final feliz para Violet, pero no podía. En serio, no podía. No era capaz nuestra autora de crear un héroe lo suficientemente bueno para ella. Sin embargo, yo sé que todos querían saber más sobre Violet, y se escribió El esplendor de Violet. Fue un acto de amor. Espero que lo disfruten. El esplendor de Violet, una novela corta. Surrey, Inglaterra, 1774. Violet Elizabeth, ¿qué diablos crees que estás haciendo? Cuando oyó la voz indignada de su institutriz, Violet Ledger se detuvo y consideró sus opciones. No parecía que tuviera muchas probabilidades de exculparse del todo. Después de todo, la habían sorprendido con las manos en la masa, o más bien en la tarta. Tenía en sus manos una tarta de zarzamora que desprendía un aroma impresionante, y el relleno, aún tibio, había comenzado a salirse por encima del borde de la bandeja. Violet, la voz severa de la señorita Fensburg, se acercaba. Podía decir que tenía hambre. La señorita Fensburg sabía muy bien que Violet se volvía loca con los dulces. No era tan descabellado que estuviera huyendo con una tarta entera para comérsela. Pero, ¿dónde? Violet se puso a pensar con rapidez. ¿Dónde podía ir con una tarta entera de zarzamoras? ¿A su habitación? No, jamás podría ocultar la prueba del delito. La señorita Fensburg jamás creería que Violet era tan tonta como para hacer algo semejante. No, si robaba una tarta para comérsela, se la llevaría afuera, y ahí era justo donde se dirigía, aunque no precisamente para comérsela. Todavía podía convertir aquella mentira en verdad. ¿Quiere un poco de tarta, señorita Fensburg? Le ofreció Violet con dulzura. Sonrió y batió las pestañas, consciente de que, a pesar de tener 8 años y medio, no parecía que tuviera más de 6. La mayor parte del tiempo le molestaba. Al fin y al cabo, a nadie le gustaba que la vieran como a una niña pequeña. Sin embargo, no tenía ningún problema en utilizar su corta estatura para su propio beneficio cuando le convenía. «Voy a hacer un picnic», explicó Violet. «¿Con quién?», preguntó la señorita Fensburg, con desconfianza. «Ah, con mis muñecas. Miri, Sonia, Francesca, Fiona Marie y...». Violet recitó una lista completa de nombres, inventándoselos a medida que los pronunciaba, aunque sí era cierto que tenía una cantidad absurda de muñecas. Al ser la única niña de su generación en su familia, a pesar de tener un montón de tías y tíos, normalmente la colmaban de regalos. Siempre recibían alguna visita en Surrey.
La proximidad a Londres era demasiado conveniente e irresistible para cualquiera, y parecía que las muñecas eran el obsequio du jour. Violet sonrió. La señorita Fainsborough habría estado orgullosa de ella por haber pensado en francés. Lástima que no pudiera mostrárselo. Señorita Violet, dijo la señorita Fainsborough con severidad, tiene que devolver esa tarta a la cocina de inmediato. ¿Entera? Por supuesto que debe devolverla entera, dijo la señorita Fainsborough con voz exasperada. Ni siquiera tiene utensilios para cortar una porción ni para comérsela. Era verdad, aunque las intenciones de Violet con la tarta no requerirían utensilios de ninguna clase, pero como ya estaba metida en un lío, no le importó seguir cavando su propia tumba al responder: no podía llevarlo todo. Iba a regresar para buscar una cuchara y dejar la tarta en el jardín para que la devoraran los cuervos. Pues no había pensado en eso. ¿En qué no habías pensado? Resonó una voz profunda, que solo podía pertenecer a su padre. El señor Ledger se acercó a ellas. Violet, ¿qué diablos haces en la sala de estar con una tarta? Eso es precisamente lo que estoy tratando de averiguar, dijo la señorita Fainsborough toda tiesa. Bueno, Violet evadió la respuesta, tratando de no mirar con nostalgia las puertas de cristal que daban al jardín. Su situación era cada vez peor. Nunca había podido mentirle a su padre. Él se daba cuenta de todo. No sabía cómo lo hacía. Debía de tratarse de algo que le notaba en la mirada. Ha dicho que va a hacer un picnic en el jardín con sus muñecas, informó la señora Fainsborough. De verdad, no era una pregunta sino una afirmación. Su padre la conocía demasiado bien como para hacerle esa pregunta. Violet asintió con la cabeza. Bueno, fue un gesto muy sutil, o más bien un movimiento de barbilla. Porque siempre le das comida de verdad a tus juguetes, prosiguió su padre. Violet calló. Violet, dijo su padre con tono severo, ¿qué pensabas hacer con esa tarta? Parecía que no podía dejar de mirar un punto en el suelo a 2 metros a su izquierda. Violet. Solo iba a tender una pequeña trampa, murmuró. ¿Una pequeña qué? Una trampa para ese niño Bridgerton. Para... Su padre rió entre dientes. Violet se dio cuenta de que en realidad no quería reírse, porque vio cómo se tapaba la boca con la mano y tosía antes de volver a poner gesto serio. Él es horrible, se quejó antes de que pudiera regañarla. Ah, no es un muchacho tan malo. Es espantoso, papá. Sabes que lo es. Y ni siquiera vive aquí en Upper Smedley. Solo está de visita. Cualquiera creería que sabría comportarse con educación. Su padre es vizconde, pero... Violet. No es un caballero, sentenció con desprecio. Tiene 9 años. 10. Violet lo corrigió con tono remilgado. Y creo que un niño de 10 años debería saber cómo comportarse como un buen invitado. Él no es nuestro invitado, señaló su padre. Visita a los Millerton. De todos modos, replicó Violet, cómo le habría gustado cruzarse de brazos, pero seguía sosteniendo la maldita tarta. Su padre esperó a que Violet terminara la frase, pero no lo hizo. Entrégale la tarta a la señorita Fainsborough, ordenó su padre. Ser un buen invitado implica no portarse de forma espantosa con los vecinos, protestó Violet. La tarta, Violet. Ella se la entregó a la señorita Fainsborough, a quien, a decir verdad, no le parecía que le hiciera mucha gracia recibirla. ¿La llevo a la cocina?, inquirió la institutriz. Sí, por favor, respondió el padre de Violet. Violet esperó hasta que la señorita Fainsborough desapareció doblando una esquina y luego miró a su padre con expresión contrariada. Él me puso harina en el pelo, padre. ¿Te puso una cinta de muselina en el pelo?, dijo su padre. ¿A las niñas no les gusta eso? Harina, papá, harina,
lo que se usa para hacer tartas. La señorita Fensworth estuvo 20 minutos lavándome el pelo para poder quitármela. Y no te rías. No me río. Sí, acusó ella. Quieres reírte, lo veo en tu cara. Solo tengo curiosidad por saber cómo se las ingenió ese jovencito. No lo sé, replicó Violet. Eso era lo peor. La había cubierto con harina y todavía no sabía cómo lo había logrado. Violet estaba andando por el jardín y de repente se tropezó y... ¡puf! Harina por todas partes. Bueno, dijo su padre con naturalidad. Creo que se marcha el fin de semana, así que no tendrás que soportar su presencia mucho tiempo más. En realidad, en absoluto, agregó. No esperamos visita de los Millerton esta semana, ¿verdad? Tampoco esperábamos su visita ayer, respondió Violet, y sin embargo consiguió cubrirme de harina. ¿Cómo sabes que fue él? Ah, lo sé, respondió ella con tono sombrío, mientras escupía, tosía y agitaba las manos para dispersar la nube de harina. Oyó la risa de triunfo del niño. Si no hubiera tenido tanta harina en los ojos, probablemente también lo habría visto sonreír de esa manera tan típica de él. Me pareció un muchacho muy agradable el lunes, cuando él y Georgie Millerton vinieron a tomar el té. No lo fue cuando tú no estabas en la habitación. Ah, bueno. Su padre hizo una pausa y frunció los labios, pensativo. Lamento tener que decírtelo, pero es una lección que aprenderás pronto. Los muchachos son horribles. Violet pestañó. Pero... pero... El señor Ledger se encogió de hombros. Estoy seguro de que tu madre estará de acuerdo conmigo. Pero tú fuiste un muchacho. Y fue horrible, te lo aseguro. Pregúntale a tu madre. Violet lo miró incrédula. Era cierto que sus padres se conocían desde pequeños, pero no podía creer que su padre alguna vez se hubiera portado mal con su madre. Ahora era tan cariñoso y atento con ella. Siempre estaba besándole la mano y sonriéndole con la mirada. Seguro que le gustas, dijo el señor Ledger. Al muchacho Bridgerton, aclaró, como si fuera necesario. Violet soltó un grito de espanto. ¿No es verdad? Quizás no, repuso su padre con simpatía. Tal vez sea simplemente horrible, pero es probable que piense que eres bonita. Así se comportan los niños cuando creen que una niña es guapa. Y ya sabes que yo creo que eres preciosa. Tú eres mi padre, observó ella, mirándolo con impaciencia. Todo el mundo sabía que los padres tenían la obligación de creer que sus hijas eran guapas. Te diré una cosa, dijo su padre, inclinándose y tocándole suavemente la barbilla. Si ese niño Bridgerton, ¿cómo has dicho que se llama? Edmund. Edmund. Sí, por supuesto. Si Edmund Bridgerton vuelve a molestarte, me enfrentaré a él en persona y defenderé tu honor. ¿En un duelo? Preguntó Violet, horrorizada y encantada al mismo tiempo. A muerte, confirmó su padre. O puede que solo mantenga una conversación con él. Preferiría no ir a la horca por atravesar con la espada a un niño de 9 años. 10, lo corrigió Violet. 10. Parece que sabes muchas cosas sobre el joven Bridgerton. Violet abrió la boca para defenderse porque, después de todo, era inevitable que supiera algunas cosas sobre Edmund Bridgerton. El lunes la había obligado a sentarse en la misma sala con él durante 2 horas. Sin embargo, se dio cuenta de que su padre se estaba burlando de ella, y si decía algo más, no la dejaría en paz. ¿Puedo volver a mi cuarto ahora?, preguntó con recato. Su padre asintió. Pero esta noche no tendrás postre. Violet abrió la boca. Pero nada de discusiones, por favor. Esta tarde estabas dispuesta a sacrificar la tarta. No me parece correcto que tengas derecho a un trozo ahora que no pudiste llevar a cabo tu cometido. Violet apretó los labios en una línea terca, asintió de mala gana y fue hacia la escalera. Odio a Edmund Bridgerton, murmuró. ¿Qué has dicho?
dijo su padre. «Odio a Edmund Bridgerton», gritó, «y me tiene sin cuidado, quien lo sepa». Su padre rió, y solo la enfureció más aún. Los niños eran realmente horribles, pero sobre todo Edmund Bridgerton. Londres, 9 años después. «Te aseguro, Violet», dijo la señorita Mary Philby, con una certeza poco convincente, «que es una suerte que no seamos unas bellezas deslumbrantes. Todo sería más complicado». «¿Complicado en qué sentido?», quiso preguntarle Violet, porque desde que ella estaba sentada junto a la pared, con las muchachas que pasaban inadvertidas observando a las jóvenes que no pasaban inadvertidas, ser una belleza deslumbrante no parecía algo tan malo. Pero ni siquiera preguntó. No necesitó hacerlo. Mary solo respiró una vez antes de implorar. «Mírala, mírala». Violet ya la estaba mirando. «Tiene 8 hombres revoloteando a su alrededor», dijo Mary con una mezcla rara de admiración y disgusto en la voz. «Yo cuento 9», murmuró Violet. Mary se cruzó de brazos. «Me niego a incluir a mi propio hermano». Suspiraron juntas, con los 4 ojos clavados en Lady Begonia Dixon, quien, con su boca perfecta y rosa, ojos azules cielo y hombros perfectamente curvados, había hechizado a la mitad de la población masculina de la sociedad de Londres a pocos días de su llegada a la ciudad. Seguro que su cabello también sería glorioso, pensó Violet, contrariada. Gracias a Dios que existían las pelucas. Con ellas, todas las mujeres eran iguales y permitían que las jóvenes con cabello rubio apagado pudieran competir con las que lucían rizos dorados y brillantes. No era que Violet le molestara su cabello rubio apagado, era bastante aceptable y hasta sedoso, lo único que no era rizado ni dorado. «¿Cuánto tiempo llevamos aquí sentadas?», preguntó Mary en voz alta. «3/4 de hora», calculó Violet. «¿Tanto tiempo?». Violet asintió con desánimo. «Me temo que sí». «No hay suficientes hombres», opinó Mary. Su voz había perdido intensidad y tenía un toque de desaliento. Pero era cierto, no había suficientes hombres. Muchos habían partido a luchar en las colonias, y demasiados no habían regresado. Si a eso se le agregaba la complicación que representaba Lady Begonia Dixon, estaba acaparando la atención de 9 hombres solo para ella, pensó Violet de mal humor. La escasez era sin duda nefasta. «En toda la noche solo he bailado una vez», observó Mary. Hizo una pausa y luego... «¿Y tú?». «2 veces», confesó Violet, «pero una fue con tu hermano». «Ah, entonces no cuenta». «Sí que cuenta», replicó Violet. «Thomas Philby era un caballero con 2 piernas y todos sus dientes, y en lo que a ella se refería, sí contaba. Ni siquiera te gusta mi hermano». No había nada que decir que no fuera grosero o una mentira, así que Violet solo hizo un gracioso y leve movimiento con la cabeza que podía interpretarse de uno u otro modo. «Ojalá tuvieras un hermano», dijo Mary. «¿Para que te invitara a bailar?». Mary asintió. «Lo lamento». Violet esperó un momento. Pensó que Mary le diría: «Tú no tienes la culpa». Pero su amiga por fin había dejado de prestar atención a Lady Begonia Dixon y ahora miraba atentamente a alguien que estaba junto a la mesa de limonadas. «¿Quién es ese?», preguntó Mary. Violet inclinó la cabeza a un lado. «El duque de Ashburn, creo». «No, él no», dijo Mary con impaciencia. «El que está al lado». Violet sacudió la cabeza. «No sé». No podía ver bien el caballero en cuestión, pero estaba segura de que no lo conocía. Era alto, aunque no demasiado, y estaba dotado con una gracia atlética de un hombre que se sentía perfectamente cómodo con su propio cuerpo. No necesitaba verle la cara de cerca para saber que era apuesto porque, aunque no fuera elegante o su rostro no fuera el sueño de ningún Miguel Ángel, seguiría siendo apuesto. Tenía confianza en sí mismo
y los hombres seguros en sí mismos siempre eran apuestos. «Es nuevo», comentó Mary. «Dale unos minutos», dijo Violet con ironía. «Enseguida descubrirá a Lady Begonia». Pero, por increíble que pareciera, el caballero en cuestión no parecía estar prestando atención a Lady Begonia. Se paseó por la mesa de limonadas, bebió 6 tazas y luego se acercó a los aperitivos y engulló una cantidad sorprendente de comida. Violet no sabía por qué estaba tan pendiente de los movimientos del caballero por el salón, excepto que era una persona nueva y que ella estaba aburrida, y también porque era joven y apuesto, pero sobre todo porque estaba aburrida. A Mary la había sacado a bailar un primo tercero, así que Violet se quedó sola en su silla, sin nada que hacer excepto contar el número de canapés que comía el caballero nuevo. ¿Dónde estaba su madre? Seguro que ya era hora de marcharse. El aire estaba muy cargado, hacía calor y no parecía que fuera a bailar una tercera vez. Además, «Hola», dijo una voz. «Yo la conozco». Violet pestañeó y levantó la mirada. Era él, el caballero famélico que había devorado 12 canapés. No tenía ni idea de quién era. «Es la señorita Violet Ledger», dijo. La señorita Ledger en realidad, ya que no tenía ninguna hermana mayor. Sin embargo, no lo corrigió. El hecho de que hubiera usado su nombre completo parecía indicar que la conocía desde hacía un tiempo, o que la había conocido hacía mucho tiempo. «Lo lamento», murmuró ella, «pues nunca se le había dado bien fingir que sabía quién era alguien. Yo... Edmund Bridgerton», dijo él con una sonrisa amable. «Nos conocimos hace muchos años. Yo estaba de visita en casa de George Millerton». Miró alrededor de la habitación. «¿Lo ha visto? Se supone que debería estar aquí». Sí», respondió Violet, algo sorprendida ante la sociable amabilidad del señor Bridgerton. Las personas de Londres no solían ser tan simpáticas. No era que ella le preocupara la simpatía, solo tenía que acostumbrarse. «Se suponía que nos encontraríamos aquí», observó el señor Bridgerton, con aire distraído, mirando a su alrededor. Violet se aclaró la garganta. Está aquí. He bailado con él hace un rato». El señor Bridgerton se quedó pensativo un momento, y después se dejó caer en la silla que había junto a ella. «Creo que la última vez que la vi tenía 10 años». Violet intentaba recordar. Le vio sonreír por el rabillo del ojo. «Yo le lancé mi bomba de harina». Violet lanzó un pequeño grito. «¿Fue usted?» Él volvió a sonreír. «Ahora sí me recuerda». «Había olvidado su nombre», respondió ella. «Estoy devastado». Violet se retorció en su asiento, sonriendo a pesar de sí misma. Estaba tan enfadada. Él comenzó a reír. Debería haberse visto la cara. No podía ver nada. Tenía harina en los ojos. Me sorprendió que no se vengara. «Lo intenté», le aseguró Violet. «Mi padre me descubrió». Él asintió, como si tuviera experiencia con ese tipo particular de frustración. «Espero que fuera algo extraordinario. Creo que tenía algo que ver con una tarta». Él asintió con aprobación. «Habría sido genial», dijo ella. Él enarcó una ceja. «¿De fresas?» «Zarzamoras», dijo con voz diabólica de solo recordarlo. «Aún mejor». Él se inclinó en su asiento, poniéndose cómodo. Tenía una actitud tan ágil y relajada, como si se adaptara perfectamente a cualquier situación. Su postura era tan correcta como la de cualquier caballero, y sin embargo, era diferente. Violet no sabía cómo describirlo, pero había algo en él que hacía que se sintiera cómoda, feliz, libre, porque lo era. Solo necesitó un minuto junto a él para darse cuenta de que Edmund Bridgerton era la persona más libre y feliz que conocía. «¿Tuvo oportunidad de utilizar el arma?», le preguntó él. Ella lo miró extrañada. «La tarta», le recordó él. «Ah, no, mi padre me habría cortado la cabeza».
Además, no tenía a nadie a quien atacar. Seguro que podría haber encontrado una razón para atacar a Georgie, observó el señor Bridgerton. No ataco si no me provocan, manifestó Violet, con lo que esperó que fuera una sonrisa coqueta y traviesa. Y Georgie Millerton jamás me tiró harina. Mm, una dama ecuánime, opinó el señor Bridgerton. La mejor clase de damas. Violet sintió que las mejillas le ardían sobremanera. Gracias a Dios el sol ya casi se había puesto y no entraba mucha luz por las ventanas. Con solo las velas parpadeantes para iluminar el salón, él no se daría cuenta de lo colorada que se había puesto. ¿Ningún hermano o hermana que provocara su ira?, preguntó el señor Bridgerton. Es una lástima que una tarta tan buena no se desperdiciara. Si mal no recuerdo, respondió Violet, no se desperdició. Esa noche todo el mundo comió un trozo excepto yo. De todos modos, no tengo hermanos ni hermanas. ¿De verdad? Arrugó la frente. Es raro que no recuerde eso de usted. ¿Recuerda mucho?, preguntó ella con recelo. Porque yo... ¿No? Él finalizó por ella y se echó a reír. No se preocupe, no lo tomo como un insulto. Yo nunca olvido un rostro. Es un don y una maldición. Violet pensó en todas las veces, esa incluida, que no se había acordado del nombre de la persona que tenía delante. ¿Cómo puede considerar eso una maldición? Él se inclinó hacia adelante con un seductor movimiento de la cabeza. Me rompe el corazón que las damas bonitas no recuerden cómo me llamo. Ah. Violet sintió que se ruborizaba. Lo lamento mucho, pero es inevitable. Hace tanto tiempo y... Basta, dijo él, riéndose. Era una broma. Por supuesto. Ella apretó los dientes. Por supuesto que estaba bromeando. ¿Cómo podía haber sido tan tonta como para no darse cuenta? Aunque... ¿Había dicho que era bonita? Me estaba diciendo que no tiene hermanos, continuó él, retomando con destreza el tema anterior. Por primera vez, Violet sintió que le prestaba toda su atención. No estaba pendiente de la gente, buscando a Georgie Millerton. La miraba a ella, directamente a los ojos, y era algo espectacular. Tragó saliva y recordó la pregunta que acababa de hacerle 2 segundos después de lo que era conveniente para disfrutar de una conversación fluida. No tengo hermanos, dijo, hablando con demasiada rapidez para compensar la demora. Fui una niña complicada. Él la miró con los ojos desorbitados, casi con emoción. ¿De verdad? No, me refiero a que fui un bebé complicado, en el parto. Cielo santo, ¿dónde estaba su locuacidad? El médico le aconsejó a mi madre que no tuviera más hijos. Tragó saliva, deprimida, decidida a recuperar su inteligencia. ¿Y usted? ¿Y yo? Bromeó él. ¿Tiene hermanos? 3, 2 hermanas y un hermano. La idea de tener a 3 personas más con las que haber compartido su solitaria niñez de pronto le pareció maravillosa. ¿Están muy unidos?, quiso saber. Él se quedó pensativo un momento. Supongo que sí. En realidad nunca me he parado a pensarlo. Hugo es todo lo contrario a mí. Aún así lo considero mi mejor amigo. ¿Y sus hermanas? ¿Son mayores o menores? Una de cada. Billy tiene 7 años más que yo. Por fin se ha casado, así que no la veo mucho. Pero Georgina es un poco más joven que yo. Probablemente tenga la misma edad que usted. Entonces, no está aquí en Londres. La presentarán en sociedad el año que viene. Mis padres dicen que todavía tienen que recuperarse del debut de Billy. Violet sintió que enarcaba las cejas, pero sabía que no debía. Adelante, pregunte, la animó él. ¿Qué hizo?, inquirió de inmediato. Él se inclinó y la miró con una chispa de conspiración en los ojos. Nunca he sabido todos los detalles, pero escuché algo relacionado con un incendio. Violet contuvo el aliento, con sorpresa y admiración. Y con un huevo roto, agregó. Ay, pobrecita.
No, el de ella. Violet ahogó una risa. Ay, no, no debería. Puede reírse, dijo él. Y eso fue lo que hizo. Una risa fuerte y hermosa escapó de su garganta, y cuando se dio cuenta de que la gente la miraba, no le importó. Permanecieron sentados unos momentos. El silencio entre ellos fue tan agradable como un amanecer. Violet contempló a los caballeros y a las damas que bailaban frente a ella. De algún modo supo que, si se atrevía a darse la vuelta y mirar al señor Bridgerton, nunca más podría dejar de mirarlo. La música llegó a su fin, pero cuando bajó la vista se dio cuenta de que continuaba siguiendo el compás con los pies. Él también. Y entonces, señorita Ledger, ¿le gustaría bailar? Se volvió hacia él y lo miró, y se dio cuenta de que era verdad, que no iba a poder dejar de mirarlo, ni a él, ni a la vida que se extendía frente a ella, tan perfecta y bella como la tarta de zarzamora de tantos años atrás. Ella aceptó su mano y la sintió como una promesa. Nada me gustaría más. En algún lugar de Sussex, 6 meses más tarde. ¿A dónde vamos? Hacía 8 horas que se había convertido oficialmente en Violet Bridgerton, y hasta ahora le gustaba muchísimo su nuevo apellido. Ah, es una sorpresa, repuso Edmund, con una sonrisa feroz desde el otro lado del carruaje. Bueno, no exactamente desde el otro lado del carruaje. Ella prácticamente estaba sentada en su regazo. Y ahora sí, estaba sentada en su regazo. Te quiero, dijo un flamante marido, riendo ante el grito de sorpresa de ella. No tanto como yo a ti. Él le lanzó su mejor mirada condescendiente. ¿Crees que sabes de lo que estás hablando? Ella sonrió. No era la primera vez que tenían esa conversación. Muy bien, admitió él. Quizás me quieras más, pero yo te querré mejor. Esperó un momento. ¿No vas a preguntar qué significa? Violet pensó en todas las maneras en las que él ya la había querido. No se habían anticipado a los votos matrimoniales, pero tampoco habían sido precisamente castos. Ella decidió que era mejor no preguntar. Solo dime dónde nos dirigimos, dijo en cambio. Él se echó a reír, rodeándola con un brazo. A nuestra luna de miel, murmuró él. Violet sintió las palabras deslizándose cálida y deliciosas sobre su piel. Pero, ¿dónde? Todo a su debido tiempo, mi querida señora Bridgerton. Todo a su debido tiempo. Ella intentó regresar a su lado del carruaje. Era lo que correspondía, se recordó a sí misma, pero él no se lo permitió y la retuvo con el brazo. ¿Dónde crees que vas? Refunfuñó él. Eso es justo lo que no sé. Edmund se echó a reír al oírla, soltando una carcajada sonora, efusiva y perfecta, reconfortante al máximo. Su marido era un hombre feliz y la hacía muy feliz. La madre de Violet había dicho que él era demasiado joven, que debía haberse casado con un caballero más maduro, preferiblemente alguien que ya estuviera en posesión de un título. Sin embargo, desde ese primer momento perfecto que compartieron en el salón de baile, cuando sus manos se entrelazaron y ella lo miró a los ojos por primera vez, Violet no pudo imaginar otra vida con nadie que no fuera Edmund Bridgerton. Él era su otra mitad, su complemento perfecto. Serían jóvenes juntos y después envejecerían juntos. Se tomarían de la mano y se mudarían al campo y tendrían hijos, muchos hijos. No quería un hogar solitario para sus hijos, quería una multitud, una pandilla. Quería ruido y risas y todo lo que Edmund le hacía sentir, con aire fresco, tartas de fresas y, bueno, también algún que otro viaje a Londres. Ella no era tan rústica como para no desear que sus vestidos los confeccionara Madame Lamontagne. Y, por supuesto, no podía pasar un año entero sin visitar la ópera. Pero aparte de eso, y de alguna que otra fiesta, le gustaba tener compañía.
quería ser madre. Lo deseaba con todas sus fuerzas y no se había dado cuenta con cuánta desesperación lo anhelaba hasta que conoció a Edmund. Era como si algo en su interior hubiera estado reprimido y no le permitiera querer tener hijos hasta que encontrara al único hombre con el que se imaginaba teniéndolos. Ya casi estamos, dijo él, mirando por la ventana. ¿Y estamos en...? El carruaje, que ya había disminuido la velocidad, se detuvo y Edmund levantó la mirada con una sonrisa cómplice. Aquí, finalizó él por ella. La puerta se abrió. Él descendió y extendió la mano para ayudarla a bajar. Ella se movió con cuidado. Lo último que deseaba era caer de bruces al suelo en su noche de bodas. Y después levantó la mirada. ¿Hearing Hounds? Preguntó ella sin comprender. La misma, respondió él con orgullo, como si no hubiese cientos de posadas exactamente iguales por toda Inglaterra. Ella pestañó varias veces. ¿Una posada? Por supuesto. Él se inclinó para hablarle al oído con complicidad. Supongo que te estarás preguntando por qué he elegido este sitio. Bueno, sí. Una posada no tenía nada de malo. Desde fuera, parecía un lugar bien cuidado. Y si él la había llevado allí, era porque había de estar limpia y ser cómoda. Este es el problema, dijo, llevándose la mano de ella a los labios. Si vamos a casa, tendré que presentarte a todos los sirvientes. Claro que solo son 6, pero aún así se ofenderán muchísimo si no les prestamos la atención adecuada. Por supuesto, dijo Violet, aún asombrada por el hecho de que pronto sería la dueña de su propia casa. El padre de Edmund le había regalado una casa señorial pequeña y acogedora un mes antes. No era grande, pero era de ellos. Sin mencionar, agregó Edmund, que cuando no bajemos a desayunar mañana o al día siguiente, se detuvo un instante, como si pensara algo sumamente importante. O al siguiente, ¿no bajaremos a desayunar? Él la miró a los ojos. Ah, no. Violet se ruborizó, hasta la punta de los dedos de los pies. Por lo menos no durante una semana. Ella tragó saliva, tratando de ignorar el estremecimiento que sentía en su interior. Así que, ya ves, dijo con una gran sonrisa, si pasáramos una semana o incluso 2, quizás... ¿2 semanas? Chilló ella. Él se encogió de hombros de una manera entrañable. Es posible. Dios mío. Te sentirás terriblemente incómoda frente a los sirvientes. Pero tú no, observó ella. No es el tipo de situaciones que a los hombres nos avergüenza, respondió él con modestia. Sin embargo, aquí en la posada, continuó Violet, podemos permanecer en nuestra habitación el mes entero, si lo deseamos, y no volver a alojarnos nunca más. ¿Un mes? Repitió ella. A esas alturas no estaba segura si había palidecido o si había ruborizado. Lo haré si así lo quieres, dijo él con un gesto diabólico. Edmund, está bien, está bien. Supongo que hay 1 o 2 asuntos que requerirán nuestra presencia antes de la Pascua. Edmund, señor Bridgerton para ti. Tan formal. Solo porque así puedo llamarte señora Bridgerton. Era increíble cómo podía hacerla tan feliz con tan solo 2 palabras. ¿Entramos? Preguntó, alzando la mano para alentarla. ¿Tienes hambre? No, respondió ella, aunque sí que la tenía. Gracias a Dios. Edmund, exclamó Violet riendo, porque ahora él caminaba con tanta prisa que tuvo que apresurarse para ir a la par con él. Tu marido, replicó él, y se detuvo en seco con el único propósito, estaba segura, de que se chocara con él. Es un hombre muy impaciente. No me digas, murmuró ella. Empezaba a sentirse femenina y poderosa. Él no respondió.
Ya habían llegado a la recepción de la posada y Edmund estaba confirmando las reservas. ¿Te importa si no te llevo en brazos hasta arriba?, preguntó en cuanto finalizó. Por supuesto que eres ligera como una pluma y yo soy lo suficientemente varonil como para... Edmund, es que tengo prisa. Y sus ojos, ay, sus ojos, reflejaban miles de promesas, y ella quiso conocer cada una de ellas. Yo también tengo prisa, dijo ella con dulzura, apoyando la mano sobre la de él. Un poco de prisa. Ah, diablos, expresó él con voz ronca, y la alzó en brazos. No puedo resistirme. Habría bastado cruzar el umbral en tus brazos, dijo ella, riéndose mientras subían las escaleras. Para mí no. Abrió la puerta de la habitación de una patada y luego la arrojó sobre la cama para poder cerrar la puerta con llave. Después se cirnió sobre ella, moviéndose con una gracia felina que nunca le había visto antes. Te amo, dijo. Sus labios tocaron los de ella mientras deslizaba las manos debajo de su falda. Yo te amo más, jadeó ella, porque las cosas que él le estaba haciendo deberían estar prohibidas. Pero yo, murmuró él, besándola mientras descendía por su pierna y luego, santos cielos, volvía a subir. Te amaré mejor. Las prendas de ellas volaron por el aire, pero ella no sintió pudor. Le resultó increíble que pudiera estar acostada debajo de aquel hombre, contemplando cómo la miraba, totalmente desnuda, y no sentir vergüenza ni turbación alguna. Dios mío, Violet, gruñó él, colocándose con torpeza entre sus piernas. Debo decirte que no tengo mucha experiencia en esto. Yo tampoco, susurró ella. Nunca he... Y Violet le llamó la atención. ¿Nunca? Él agitó la cabeza. Creo que te he estado esperando. Ella contuvo el aliento y luego, con una sonrisa lenta y tierna, aseguró, para alguien que nunca lo ha hecho, lo haces muy bien. Por un instante, ella creyó ver lágrimas en sus ojos, pero enseguida desaparecieron y fueron reemplazadas por un brillo travieso. Tengo pensado mejorar con la edad, dijo. Y yo también, respondió ella con la misma picardía. Él se echó a reír y ella también, y consumaron su amor. Y aunque fue cierto que ambos mejoraron con la edad, esa primera noche, sobre la mejor cama de plumas de Hare and Hound, fue absolutamente perfecta. Aubrey Hall, Kent, 20 años después. Apenas Violet oyó el grito de Eloise, supo que algo terrible había ocurrido. No era que sus hijos nunca gritaran, lo hacían todo el tiempo, normalmente los unos a los otros, pero aquel no era un grito, sino un alarido, y no era producto de la ira, la frustración o de un equivocado sentimiento de injusticia. Era un alarido de terror. Violet corrió por la casa a una velocidad que debería haber sido imposible para una mujer en un octavo mes de embarazo. Se apresuró escaleras abajo, atravesó el vestíbulo, corrió hacia la puerta principal, descendió la escalinata del pórtico. Durante todo ese tiempo, Eloise no había dejado de chillar. ¿Qué ocurre?, preguntó sin aliento cuando por fin vio el rostro de su hija de 7 años. Estaba justo al extremo del jardín occidental, cerca de la entrada al laberinto de setos, y seguía gritando. «Eloise», imploró Violet, tomando el rostro de su hija entre las manos. «Eloise, por favor, dime qué sucede». Los alaridos de Eloise fueron reemplazados por sollozos y se tapó las orejas con las manos, agitando la cabeza una y otra vez. «Eloise, tienes que...» Violet dejó de hablar de pronto. El bebé que tiene en el vientre pesaba mucho y ya estaba colocado, y el dolor que la atravesó por haber corrido tanto fue como si le golpeara una piedra. Respiró hondo, tratando de ralentizar su pulso.
y se llevó las manos a la parte baja del vientre para intentar mantenerlo dentro. «¡Papá!», gimió Eloise. Parecía que era la única palabra que podía pronunciar en medio de todos esos gritos. Un nudo helado de terror se instaló en su pecho. «¿Qué quieres decir?» «Papá», chilló Eloise. «¡Papá!». Violet le dio una bofetada. Sería la única vez que pegaría a uno de sus hijos. Eloise la miró con ojos desorbitados y respiró una gran bocanada de aire. No dijo nada, pero volvió la cabeza hacia la entrada del laberinto. Ahí fue cuando Violet lo vio. Un pie. «¿Edmund?», murmuró, y luego gritó su nombre. Corrió hacia el laberinto, hacia la bota que sobresalía desde la entrada, que estaba unida a una pierna, que debía estar pegada a un cuerpo, que yacía tendido en el suelo, inmóvil. «Edmund, ay Edmund, ay Edmund», dijo una y otra vez, entre gemidos y un grito. Cuando llegó a su lado lo supo. Había muerto. Estaba tendido de espaldas, con los ojos aún abiertos, pero no quedaba nada de él. Había muerto. Tenía 39 años y había muerto. «¿Qué ha pasado?», susurró, tocándolo con desesperación, apretándole el brazo, la muñeca, la mejilla. Su mente era consciente de que no podía traerlo de vuelta, y su corazón también lo sabía, pero de algún modo sus manos se negaban a aceptarlo. No podía dejar de tocarlo, de empujarlo, pincharlo, tirar de él, siempre sollozando. «Mamá», era Eloise, acercándose detrás de ella. «Mamá». No podía darse la vuelta, no podía. No podía mirar a su hija a la cara, sabiendo que ahora ella era el único progenitor que le quedaba. «Ha sido una abeja, mamá. Le ha picado una abeja». Violet se quedó muy quieta. ¿Una abeja? ¿Qué quería decir con una abeja? A todo el mundo le picaba una abeja en algún momento de su vida. La picadura se hinchaba, se ponía roja, dolía, pero no te mataba. «Él dijo que no era nada», explicó Eloise, con voz temblorosa. «Dijo que ni siquiera le dolía». Violet contempló a su marido, negando con la cabeza, sin poder aceptarlo. ¿Cómo podía no haberle dolido? Lo había matado. Apretó los labios, tratando de formular una pregunta, tratando de emitir un maldito sonido, pero lo único que logró decir fue y ni siquiera sabía qué intentaba preguntar. ¿Cuándo sucedió? ¿Qué más dijo? ¿Dónde estaban? ¿Acaso era importante? ¿Algo de aquello importaba? No podía respirar, dijo Eloise. Violet podía sentir que su hija se acercaba y luego, en silencio, la mano de Eloise se deslizó hacia la de ella. Violet apretó la mano de su hija. Luego comenzó a hacer ese ruido. Eloise trató de imitarlo y sonó espantoso. Era como si se estuviera ahogando. Y luego... ¡Ay, mamá! ¡Ay, mamá! La niña se arrojó sobre Violet y enterró el rostro donde alguna vez había estado la curva de la cadera. Ahora solo había un vientre gigantesco, enorme, con un bebé que nunca conocería a su padre. «Necesito sentarme», murmuró Violet. «Necesito...». Se desmayó. Eloise amortiguó su caída. Cuando Violet volvió en sí, estaba rodeada de sirvientes. Todos ellos tenían expresiones de estupefacción y congoja. Algunos no podían mirarla a los ojos. «Debemos llevarla a la cama», dijo el ama de llaves a toda prisa. Levantó la mirada. «¿Tenemos un jergón?». Violet agitó la cabeza mientras dejaba que un lacayo le ayudara a sentarse. «No, puedo caminar». «De verdad creo...». «He dicho que puedo caminar», replicó, y luego algo se rompió y explotó en su interior. Tomó una profunda e involuntaria bocanada de aire profunda.
Permítame ayudarla, dijo el mayordomo con amabilidad. La rodeó con el brazo y la ayudó a ponerse de pie con cuidado. No puedo. Pero Edmund se volvió para mirarlo de nuevo, pero no pudo hacerlo. Ese no era él. Se dijo a sí misma. Él no es así. Él no era así. Tragó saliva. ¿Y Eloís? Preguntó. La niñera ya se la ha llevado arriba, respondió el ama de llaves, acercándose al otro lado de Violet. Violet asintió. Señora, tenemos que llevarla a la cama. No es bueno para el bebé. Violet se llevó una mano al vientre. El bebé estaba dando patadas como un loco. Ya estaba acostumbrada. Ese bebé pateaba, golpeaba, daba vueltas y tenía hipo y nunca jamás se detenía. Era muy diferente a los demás. Supuso que era una buena señal. Ese iba a tener que ser fuerte. Sofocó un sollozo. Ambos tendrían que ser fuertes. ¿Ha dicho algo?, preguntó el ama de llaves, guiándola hacia la casa. Violet sacudió la cabeza. Necesito acostarme, murmuró. El ama de llaves asintió y luego se volvió hacia un lacayo y le lanzó una mirada urgente. Vaya a buscar a la comadrona. ¿No necesito a la comadrona? Nadie podía creerlo, dado el disgusto que había sufrido y lo avanzado de su embarazo, pero el bebé se negó a moverse. Violet pasó 3 semanas más en cama, comiendo como tenía que hacerlo y tratando de recordar que debía ser fuerte. Edmund había muerto, pero tenía 7 niños que la necesitaban, 8 contando el obstinado bebé que llevaba en su vientre. Y luego, por fin, después de un parto rápido y fácil, la comadrona anunció: «Es una niña», y depositó un bulto pequeño y silencioso en los brazos de Violet. Una niña. Violet no podía creerlo. Había estado convencida de que sería un varón. Lo llamaría Edmund, y al diablo conseguir la tradición de ponerle nombres de la A a la G, como había hecho con sus primeros 7 hijos. Se llamaría Edmund, y se parecería a Edmund, pues, sin duda, esa era la única manera de dar sentido a todo esto. Pero fue una niña, una criatura pequeña y de piel rosada que no había emitido un solo sonido desde su primer llanto. «Buenos días», la saludó Violet. No sabía qué otra cosa decir. La miró y vio su propio rostro, más pequeño, un poco más redondo, pero definitivamente no se parecía a Edmund. La bebé la miró a los ojos, aunque Violet sabía que eso no podía ser cierto. Los recién nacidos no hacían eso. Violet lo sabía bien. Era su 8.º hijo. Pero esa niña no parecía darse cuenta de que un bebé no mira fijamente a su madre, y luego pestañeó 2 veces. Lo hizo de manera deliberada, como si dijera: «Aquí estoy, y sé exactamente lo que estoy haciendo». Violet contuvo el aliento. Se había enamorado de aquella niña de una forma tan absoluta e instantánea que apenas pudo soportarlo. Entonces, la pequeña soltó un grito como jamás había oído. Chilló con tanta fuerza que la comadrona dio un salto. Gritó, gritó y gritó. Y mientras la comadrona iba a atenderla y las criadas llegaban corriendo, Violet no pudo hacer otra cosa que reír. «Es perfecta», declaró, tratando de hacer que aquella diminuta rebelde se le enganchara al pecho. «Es absolutamente perfecta». «¿Qué nombre le pondrá?», preguntó la comadrona en cuanto el bebé se entretuvo, tratando de averiguar cómo tenía que alimentarse. «Hyacinth», decidió Violet. El jacinto era la flor preferida de Edmund, sobre todo los jacintos de pétalos pequeños que florecían todos los años para dar la bienvenida a la primavera. Marcaban el renacimiento del paisaje, y aquel jacinto, su Hyacinth, sería el nuevo renacimiento de Violet. Como el nombre empezaba por H, seguía el orden después de Anthony, Benedict, Colin, Daphne, Eloise,
Francesca y Gregory, lo que lo hacía aún más perfecto. Alguien llamó a la puerta y la niñera Pickens asomó la cabeza. Las niñas están ansiosas por ver a su señoría, comunicó a la comadrona. Si ella está preparada. La comadrona miró a Violet y ella asintió. La niñera hizo entrar a sus 3 discípulas y les dijo con seriedad: recuerden que lo hemos hablado. No cansen a su madre. Daphne se acercó a la cama, seguida de Eloise y Francesca. Tenían el espeso cabello castaño de Edmund. Todos sus hijos lo habían heredado. Se preguntó si Hyacinth sería igual. En aquel momento solo poseía un diminuto mechón de peluca color melocotón. ¿Es una niña?, preguntó Eloise repentinamente. Violet sonrió y cambió de posición para mostrar a la nueva bebé. Así es. ¡Ay, gracias al cielo!, exclamó Eloise con un suspiro dramático. Necesitábamos otra mujer. Al lado de ella, Francesca asintió. Edmund siempre decía que era la melliza occidental de Eloise. Ambas compartían el mismo día de cumpleaños, pero con un año de diferencias. A los 6 años, Francesca solía seguir el ejemplo de Eloise. Eloise era más audaz, más atrevida, pero de vez en cuando Francesca lo sorprendía a todos y hacía algo por su cuenta. Sin embargo, esta vez no fue así. Se detuvo junto a Eloise, con su muñeca de trapo en la mano, y estuvo de acuerdo con todo lo que dijo su hermana mayor. Violet miró a Daphne, su hija mayor. Tenía casi 11 años, sin duda la edad suficiente para sostener a un bebé. ¿Quieres verla?, preguntó Violet. Daphne sacudió la cabeza, pestañeó rápidamente, como hacía cuando estaba perpleja, y luego, de pronto, se puso más derecha. «Estás sonriendo», dijo. Violet volvió a mirar a Hyacinth, que se había desprendido de su pecho y dormía. «Sí», respondió, y pudo percibir la sonrisa en su voz. Había olvidado cómo sonaba su voz cuando sonreía. «No has sonreído desde que papá murió», observó Daphne. «¿No?». Violet levantó la vista hacia ella. ¿Era posible? No había sonreído en 3 semanas. No se sentía incómoda. Sus labios esbozaron la sonrisa de memoria. Puede que con un poco de alivio, como si se permitieran un recuerdo feliz. «No», confirmó Daphne. Debía de tener razón, se dio cuenta Violet. Si no había conseguido sonreír delante de sus hijos, sin duda no lo había hecho sola. La pena que había sentido se había cernido sobre ella, tragándola por completo. Había sido algo pesado, físico, que la cansaba y la oprimía. Nadie podía sonreír en ese estado. «¿Cómo se llama?», quiso saber Francesca. «Hyacinth». Violet cambió de posición para que las niñas pudieran ver el rostro de la recién nacida. «¿Qué les parece?». Francesca inclinó la cabeza hacia un lado. «No tiene cara de Hyacinth», declaró Francesca. «Sí que la tiene», se apresuró a replicar Eloise. «Es muy rosa». Francesca se encogió de hombros, dándole la razón. «Nunca conocerá a papá», observó Daphne con voz queda. «No», respondió Violet, «no lo conocerá». Todo el mundo calló. Entonces Francesca, la pequeña Francesca, dijo: «Podemos hablarle de él». Violet reprimió un sollozo. No había llorado frente a sus hijos desde ese primer día. Se había guardado las lágrimas para cuando estaba sola, pero en ese momento no pudo contenerlas. Creo que es una idea maravillosa, Franny». Francesca esbozó una sonrisa radiante y luego se arrastró por la cama, abriéndose paso hasta encontrar el sitio perfecto a la derecha de su madre. Eloise la imitó, y luego Daphne, y todas juntas, todas las mujeres Bridgerton contemplaron a la nueva integrante de la familia. «Era muy alto», comenzó a decir Francesca. «No tanto», replicó Eloise. «Benedict es más alto». Francesca la ignoró. «Era alto y sonreía mucho. Nos llevaba sobre los hombros», señaló Daphne.
La voz empezó a temblarle hasta que fuimos demasiado grandes y se reía, agregó Eloise. Le encantaba reírse. Nuestro papá tenía la mejor de las risas. Londres, 13 años después. Violet había decidido que su misión en la vida sería ver a sus 8 hijos felizmente establecidos y en general no le molestaban las miles de tareas que eso conllevaba. Había fiestas, invitaciones, modistas y sombrereros, y eso solo para las mujeres. Sus hijos requerían la misma atención, si no más. La única diferencia era que la sociedad daba a los varones bastante más libertad, con lo cual Violet no tenía que estar pendiente de hasta el último detalle de su vida. Por supuesto, lo intentaba. Después de todo, era madre. Sin embargo, tenía la sensación de que su trabajo como progenitora nunca sería tan exigente como lo era en aquel momento, en la primavera de 1815. Sabía muy bien que, en el gran esquema de la vida, no tenía de qué quejarse. En los últimos 6 meses, Napoleón había huido a la isla de Elba. Un gigantesco volcán había hecho erupción en las Indias Orientales y varios cientos de soldados británicos habían perdido la vida en la batalla de Nueva Orleans, librada por error después de la firma del Tratado de Paz con los norteamericanos. Además, tenía 8 hijos sanos, todos ellos con ambos pies en suelo inglés. Pero siempre había un pero, ¿verdad? Aquella primavera era la primera, y Violet rezó para que fuera la última, temporada en la que tenía 2 hijas, en el mercado. Eloise había debutado en 1814 y cualquiera lo habría calificado como un éxito. 3 propuestas de matrimonio en 3 meses. Violet había tocado el cielo con las manos. Por supuesto que no habría permitido que Eloise aceptara a 2 de ellos. Los hombres eran demasiado mayores. A Violet le tenía sin cuidado el alto rango de esos caballeros. Ninguna de sus hijas iba a encadenarse a alguien que moriría antes que ellas cumplieran los 30 años. Claro que eso podía sucederle a un marido joven. Enfermedades, accidentes, abejas inesperadamente mortales. Había un montón de cosas que podían matar a un hombre en la flor de la vida. Sin embargo, un hombre mayor tenía más probabilidades de morir que uno joven. Y aunque ese no fuera el caso, ¿qué muchacha en su sano juicio querría casarse con un hombre de más de 60 años? Sin embargo, solo 2 de los pretendientes de Eloise habían sido descartados por su edad. El tercero no llegaba a los 30. Ostentaba un título menor y tenía una fortuna perfectamente respetable. Lord Terragon. No tenía nada malo. Violet estaba segura de que sería un excelente marido para alguna mujer, pero no para Eloise. Así eran las cosas. Eloise estaba en su segunda temporada y Francesca en la primera, y Violet estaba exhausta. Ni siquiera podía obligar a Daphne a hacer una carabina de vez en cuando. Su hija mayor se había casado con el duque de Hastings hacía 2 años, y luego se las había ingeniado para quedarse embarazada durante la temporada de 1814 y también la de 1815. A Violet le encantaba tener una nieta, y estaba más que encantada ante la perspectiva de tener otros 2 nietos dentro de poco. La esposa de Anthony también estaba embarazada. Pero a veces una mujer necesita ayuda. Aquella tarde, por ejemplo, había sido un completo desastre. Bueno, quizá desastre era un poco exagerado, pero ¿a quién se le había ocurrido que organizar un baile de disfraces era una buena idea? Porque Violet estaba segura de que no había sido ella, y sin duda tampoco había accedido a asistir disfrazada de la reina Isabel, o si lo había hecho, no había aceptado llevar corona. Pesaba más de 2 kilos y estaba aterrorizada de que pudiera caerse cada vez que movía la cabeza de un lado a otro, mientras intentaba vigilar a Eloise y a Francesca. No le extrañaba que le doliera el cuello, pero una madre nunca era demasiado precavida.
sobre todo en un baile de disfraces, donde algunos jóvenes caballeros y alguna joven dama veían su atuendo como una licencia para comportarse como no era debido. Veamos, allí estaba Eloís, colocándose el disfraz de Atenea mientras conversaba con Penélope Featherington, que iba disfrazada de duende, la pobrecita. ¿Dónde estaba Francesca? Por todos los cielos, esa muchacha era capaz de hacerse invisible incluso en una pradera. Y por cierto, ¿dónde estaba Benedict? Había prometido bailar con Penélope y había desaparecido por completo. ¿Dónde había? Uf. Ah, le pido disculpas, dijo Violet, apartándose de un caballero disfrazado ¿de sí mismo? En realidad con una máscara. Sin embargo, no lo reconoció, ni la voz ni el rostro debajo de la máscara. Era de estatura media, con cabello oscuro y porte elegante. Buenas tardes, Su Alteza, la saludó. Violet parpadeó y luego recordó la corona, aunque nunca sabría cómo había podido olvidar que llevaba a ese monstruo de más de 2 kilos sobre su cabeza. Buenas tardes, respondió. ¿Busca a alguien? De nuevo se preguntó quién sería, y una vez más no llegó a ninguna conclusión. A varias personas en realidad, murmuró, sin éxito. La acompaño en el sentimiento, dijo el hombre, mientras le tomaba la mano y se inclinaba para darle un beso. Por mi parte, trato de limitar mis búsquedas a una persona a la vez. Usted no tiene 8 hijos, estuvo a punto de replicar ella, pero se calló en el último momento. Si no conocía la identidad de ese caballero, era probable que él tampoco conociera la suya, y por supuesto, también podría tener 8 hijos. No era la única persona en Londres en haber sido tan bendecida en su matrimonio. Además, el cabello en sus sienes estaba salpicado de canas, con lo cual era probable que tuviera edad suficiente para haber sido padre la misma cantidad de veces. ¿Es posible que un humilde caballero invite a bailar a una reina?, preguntó él. Violet estuvo a punto de negarse. Casi nunca bailaba en público. No era que pusiera objeciones o que lo considerara inapropiado. Edmund había fallecido hacía más de 12 años. Aún lo lloraba, pero no vestía de luto. Él no habría querido que lo hiciera. Llevaba colores brillantes y mantenía una vida social activa. Sin embargo, rara vez bailaba. Simplemente no quería hacerlo. Pero entonces él sonrió, y algo en su sonrisa le recordó a la forma de sonreír de Edmund, esa inclinación de los labios eternamente juvenil y cómplice. Siempre había provocado que se le acelerara el latido del corazón, y aunque la sonrisa de aquel caballero no le había producido esa reacción, lo cierto era que despertó algo en su interior, algo audaz, despreocupado, como si volviera a su juventud. Me encantaría, respondió, apoyando la mano sobre la de él. Mamá está bailando, murmuró Eloís a Francesca. Y lo más importante, ¿con quién está bailando?, dijo Francesca. Eloís estiró el cuello, sin molestarse en ocultar su interés. No tengo idea. Pregúntale a Penélope, sugirió Francesca. Ella siempre parece saber quién es quién. Eloís volvió a estirar el cuello, esta vez buscando al otro lado del salón. ¿Dónde está Penélope? ¿Dónde está Benedict?, preguntó Colin, acercándose a sus hermanas. No lo sé, respondió Eloís. ¿Dónde está Penélope? Colin se encogió de hombros. La última vez que la vi se escondía detrás de una planta en una maceta. Uno pensaría que con ese disfraz de duende pasaría más desapercibida. Colin. Eloís lo golpeó en el brazo. Ve a sacarla a bailar. Ya lo he hecho, exclamó. Luego pestañó. ¿Es mamá la que está bailando? Por eso estábamos buscando a Penélope, dijo Francesca. Colin solo la miró con la boca abierta. Cuando lo pensábamos tenía sentido, manifestó Francesca con un gesto de la mano. ¿Sabes con quién baila? Colin sacudió la cabeza. Odio los bailes de disfraces. ¿A quién se le ha ocurrido semejante idea? A Hyacinth, respondió Eloís con seriedad. ¿Hyacinth?
repitió Colin. Francesca entrecerró los ojos. Ella es como un titiritero, refunfuñó Francesca. Dios nos proteja cuando sea mayor, sentenció Colin. Nadie tuvo que decirlo, pero sus caras reflejaron un amén colectivo. ¿Quién es el que baila con mamá?, preguntó Colin. No lo sabemos, respondió Eloís. Por eso buscábamos a Penélope. Ella siempre sabe esas cosas. ¿Sí? Eloís lo miró muy seria. ¿Alguna vez te enteras de algo? De muchas cosas en realidad, respondió él con tono afable, pero en general, eh, no de lo que tú quieres que me entere. Nos quedaremos aquí quietas, anunció Eloís, hasta que termine el baile. Luego se lo preguntaremos a ella. ¿Y qué le preguntarán? Todos levantaron la vista. Había llegado Anthony, su hermano mayor. Mamá está bailando, informó Francesca, aunque en sentido estricto. Esa no era la respuesta a la pregunta de su hermano. ¿Con quién?, preguntó Anthony. No lo sabemos, le informó Colin. ¿Y piensan interrogarla al respecto? Es lo que Eloís tiene pensado hacer, respondió Colin. No he visto que te opusieras, replicó Eloís. Anthony arrugó la frente. Yo diría que a quien hay que interrogar es al caballero. ¿No has pensado, preguntó Colin sin dirigirse a nadie en particular, que una mujer de 52 años es perfectamente capaz de elegir a sus parejas de baile? No, respondió Anthony, que a su vez interrumpió a Francesca al decir, es nuestra madre. En realidad, solo tiene 51 años, le corrigió Eloís. Al ver la mirada airada de Francesca, agregó, bueno, esa es su edad. Colin miró a sus hermanas, con desconcierto, antes de volverse hacia Anthony. ¿Has visto a Benedict? Anthony se encogió de hombros. Estaba bailando hace un rato, con alguien a quien no conozco, repuso Eloís con más intensidad y volumen. Sus tres hermanos se volvieron hacia ella. ¿A nadie le parece curioso, preguntó, que mamá y Benedict estén bailando con misteriosos desconocidos? En realidad no, murmuró Colin. Todos se quedaron callados un instante mientras observaban a su madre deslizarse con elegancia sobre la pista de baile, y luego agregó, se me ocurre que quizás esa sea la razón por la que ella nunca baila. Anthony enarcó una ceja interrogante. Hace varios minutos que estamos aquí parados y no hemos hecho otra cosa que especular sobre su comportamiento, señaló Colin. Se produjo un silencio, y luego Eloís preguntó, ¿y qué? Es nuestra madre, dijo Francesca. ¿No creen que se merece un poco de intimidad? No, no respondan, decidió Colin. Iré a buscar a Benedict. ¿No crees que él se merece un poco de intimidad?, contestó Eloís. No, respondió Colin. De cualquier modo, él está a salvo. Si Benedict no quiere que lo encuentren, no lo encontraré. Con un saludo irónico se dirigió a los aperitivos, aunque era evidente que Benedict no estaba cerca de las galletas. Aquí viene, dijo Francesca en voz baja. Efectivamente, el baile había terminado y Violet regresaba al perímetro del salón. Madre, dijo Anthony con seriedad en cuanto Violet regresó con sus hijos. Anthony, respondió ella con una sonrisa. No te había visto en toda la noche. ¿Cómo está Kate? Lamento que no se sienta bien como para asistir al baile. ¿Con quién estabas bailando?, preguntó Anthony. Violet parpadeó sorprendida. ¿Cómo dices? ¿Con quién estabas bailando?, repitió Eloís. ¿La verdad?, dijo Violet con una leve sonrisa. No lo sé. Anthony se cruzó de brazos. ¿Cómo es posible? Es un baile de disfraces, respondió Violet con tono divertido. Identidades secretas y todo ese tipo de cosas. ¿Vas a volver a bailar con él?, preguntó Eloís. Probablemente no, respondió Violet, mirando hacia la multitud. ¿Han visto a Benedict? Se suponía que bailaría con Penélope Featherington. No intentes cambiar el tema, replicó Eloís. Violet se volvió hacia su hija, y esta vez en sus ojos hubo un destello de desaprobación. ¿Qué tema? Solo queremos lo mejor para ti, señaló Anthony después de carraspear varias veces.
Estoy segura de que así es, murmuró Violet, y nadie se atrevió a hacer comentarios sobre el delicado tono condescendiente de su voz. Es solo que no sueles bailar, replicó Francesca. Rara vez, respondió Violet con tono indiferente. No nunca. Entonces, Francesca hizo la pregunta que todos se hacían. ¿Te gusta? ¿El hombre con el que acabo de bailar? Ni siquiera sé cómo se llama. Pero... Tenía una sonrisa muy bonita, interrumpió Violet, y me invitó a bailar. ¿Y? Violet se encogió de hombros. Y eso ha sido todo. Me ha hablado mucho sobre su colección de patos de madera. Dudo que nuestros caminos vuelvan a cruzarse. Hizo un ademán a sus hijos. Si me disculpan, Anthony, Eloise y Francesca observaron cómo se alejaba. Tras un largo silencio, Anthony dijo: Bien, bien, concedió Francesca. Ambos miraron expectantes a Eloise, quien los miró y por fin exclamó: No, eso no ha estado bien. Después de otro prolongado silencio, Eloise preguntó: ¿Creen que alguna vez volverá a casarse? No lo sé, respondió Anthony. Eloise se aclaró la garganta. ¿Y cómo nos sentimos al respecto? Francesca la miró con evidente desdén. ¿Ahora hablas de ti misma en plural? No, de verdad, quiero saber cómo nos sentimos al respecto, porque no sé cómo me siento yo. Creo, comenzó a decir Anthony, pero pasaron varios segundos antes de que agregara lentamente: Creo que pensamos que ella es capaz de tomar sus propias decisiones. Ninguno de ellos se dio cuenta de que Violet estaba detrás de ellos, oculta por un enorme helecho decorativo, y sonreía. Aubrey Hall, Kent, años después. Envejecer no tenía muchas ventajas, pero esta debía ser una de ellas, pensó Violet con un suspiro feliz mientras contemplaba a varios de sus nietos más pequeños jugando en el jardín. 75 años. ¿Quién habría pensado que alguna vez llegaría a esta edad? Sus hijos le habían preguntado qué quería. Era un acontecimiento muy importante y había que celebrarlo con una gran fiesta. Solo la familia había sido la respuesta de Violet. Aún así, sería una fiesta magnífica. Tenía 8 hijos, 33 nietos y 5 bisnietos. Cualquier reunión familiar sería grandiosa. ¿En qué piensas, mamá?, le preguntó Daphne, sentándose junto a ella en una de las cómodas tumbonas que Kate y Anthony habían comprado recientemente para Aubrey Hall. Sobre todo en lo feliz que me siento. Daphne sonrió con ironía. Siempre dices lo mismo. Violet se encogió de un solo hombro. Porque siempre me siento feliz. ¿De verdad? Parecía que Daphne no terminaba de creerla. Cuando estoy con todos ustedes. Daphne siguió la mirada de su madre, y juntas contemplaron a los niños. Violet no sabía bien cuántos había allí afuera. Había perdido la cuenta cuántos comenzaron a jugar un partido con una pelota de tenis, 4 volantes y un leño. Tenía que ser divertido, porque juraría que había visto a 3 niños bajarse corriendo de los árboles para participar. Creo que están todos, dijo. Daphne pestañeó y dijo: ¿En el jardín? No creo. Mary está adentro, estoy segura. La he visto con Jane y... No, me refiero a que he terminado de tener nietos. Se volvió hacia Daphne y sonrió. No creo que mis hijos me den más nietos. Bueno, yo seguro que no, afirmó Daphne, con una expresión que decía con claridad: ni loca. Y Lucy no puede. El médico se lo hizo prometer. Y hizo una pausa, y Violet disfrutó solo con contemplar el rostro de su hija. Era tan entretenido ver a sus hijos pensando. Cuando te conviertes en padre, nadie te dice lo divertido que puede ser verlos hacer las actividades más tranquilas, dormir y pensar.
Violet no se cansaba nunca de contemplar a su progenie hacer eso, incluso ahora, cuando 7 de sus 8 hijos habían pasado la barrera de los 40. Tienes razón, concluyó por fin Daphne. Creo que todos hemos terminado de tener hijos. Excepto que haya sorpresas, agregó Violet, porque en realidad no le importaba que alguno de sus hijos lograra darle un último nieto. Bueno, sí, observó Daphne con un suspiro apenado. Sé muy bien lo que son las sorpresas. Violet se echó a reír. ¿Y no te gustaría que hubiera sido de otro modo? Daphne sonrió. No. Acaba de saltar de un árbol, indicó Violet, señalando hacia el jardín. ¿De un árbol? Adrede, le aseguró Violet. De eso no tengo duda. Juro que ese niño es mitad mono. Daphne miró hacia el jardín. Sus ojos se movían de un lado a otro buscando a Edward, su hijo menor. Me alegra tanto que estemos aquí. Necesita nietos de su edad. Pobrecito. Sus 4 hermanos apenas cuentan. Son mucho mayores que él. Violet estiró el cuello para mirar. Parece que tienen un altercado con Anthony y Ben. Va ganando. Violet entrecerró los ojos un poco. Creo que él y Anthony están en el mismo bando. Ah, espera. Aquí viene Daphne. La pequeña Daphne, agregó, como si fuese necesario aclararlo. Eso debería equilibrar la balanza, indicó Daphne, sonriendo mientras observaba cómo su tocaya tiraba de las orejas de su hijo. Violet sonrió y soltó un bostezo. ¿Estás cansada, mamá? Un poco. Violet odiaba admitirlo. Sus hijos siempre estaban pendientes de ella. Parecía que no les entraba en la cabeza que una mujer de 75 años pudiera echarse una siesta simplemente porque le había gustado hacerlo toda la vida. Sin embargo, Daphne no insistió en el asunto y permanecieron en silencio en sus tumbonas hasta que, de pronto, Daphne preguntó: ¿Eres realmente feliz, mamá? Por supuesto. Violet la miró sorprendida. ¿Por qué me lo preguntas? Es solo que... Bueno, estás sola. Violet se echó a reír. Apenas estoy sola, Daphne. ¿Sabes a qué me refiero? Papá falleció hace casi 40 años y tú nunca... Esperó con gesto divertido a que su hija terminara la frase. Cuando fue evidente que Daphne no se animaba a hacerlo, se apiadó de ella y le dijo: ¿Estás tratando de preguntarme si alguna vez tuve un amante? No, farfulló Daphne, aunque Violet estaba segura de que su hija mayor se había hecho esa misma pregunta. Bueno, pues no, aseguró Violet con tono indiferente, si necesitas saberlo. Por lo visto, sí, murmuró Daphne. Nunca quise tener uno, dijo Violet. ¿Nunca? Violet se encogió de hombros. No hice ningún juramento ni nada tan formal. Supongo que, si hubiera surgido la oportunidad y hubiese conocido al hombre adecuado, Podrías haberte casado, finalizó Daphne por ella. Violet la miró de soslayo. Eres tan auténtica mojigata, Daphne. Daphne se quedó con la boca abierta. ¡Ay, qué divertido! Ah, está bien, observó Violet, apiadándose de ella. Si hubiera conocido al hombre adecuado, probablemente me habría casado con él, aunque solo fuera para ahorrarte el escándalo de tener una aventura ilícita. Tengo que recordarte que fuiste tú la que no se decidía a contarme lo que sucedía en el lecho matrimonial la noche anterior a mi boda. Violet hizo un gesto con la mano. Ya no soy tan torpe, te lo aseguro, porque con Hyacinth... no quiero saberlo, la interrumpió Daphne con firmeza. Bueno, sí, probablemente no, concedió Violet. Nada es normal cuando se trata de Hyacinth. Daphne calló, así que Violet extendió la mano y agarró la de su hija. Sí, Daphne, dijo con total sinceridad. Soy muy feliz. No quiero imaginarme si a Simon... Tampoco yo quería imaginármelo,
la interrumpió Violet, y sin embargo, ocurrió. Creí que moriría de dolor. Daphne tragó saliva. Pero no morí, y tampoco tú morirías. Y la verdad es que con el tiempo se hace más fácil, y llega un momento en que piensas que quizá podrías encontrar la felicidad con otra persona. Francesca lo hizo, murmuró Daphne. Sí, así fue. Violet cerró los ojos un instante y recordó lo preocupada que había estado por su tercera hija durante esos años de viudez. Había estado tan sola. No había evitado a su familia, pero tampoco se apoyó en ella, y a diferencia de Violet, no había tenido hijos que la ayudaran a recuperarse. Ella es la prueba de que se puede ser feliz dos veces, dijo Violet, con dos amores diferentes. Pero, ¿sabes? Ella no ha tenido el mismo tipo de felicidad con Michael que tuvo con John. No valoro una más que la otra. No es algo que se pueda medir, pero es diferente. Miró hacia adelante. Siempre se sentía más filosófica cuando sus ojos se posaban en el horizonte. Yo no esperaba el mismo tipo de felicidad que tuve con tu padre, pero tampoco me habría conformado con menos, y nunca lo encontré. Se giró para mirar a Daphne, y luego volvió a estirar la mano y apretó la de su hija. Y resultó que nunca la he necesitado. Ay, mamá, dijo Daphne, con los ojos llenos de lágrimas. La vida no siempre ha sido fácil sin tu padre, prosiguió Violet, pero siempre ha valido la pena. Siempre. Mis queridísimos amigos, en esta ocasión sí llegamos al final de la maravillosa saga Bridgerton. Espero que hayan disfrutado de esta aventura tan larga, pero tan linda. Ha sido un gusto compartir con ustedes. Y como ya hemos elegido libro, nos vemos en el próximo. No olvides suscribirte y activar la campanita de las notificaciones.